Hoy tenemos este Evangelio de Mateo, tenemos la secuencia inversa, porque ayer que fue la transfiguración, tocaba el Evangelio de la confesión de Pedro y cuando Jesús anuncia su pasión, porque Jesús es el Mesías para salvarnos, y decíamos que la circunstancia histórica que nos salva, a Jesús le toca sufrir en la cruz. El sufrimiento, en esta manera que tiene Jesús de redimirnos, no es el fin, no es que uno busque sufrir para ser mejor cristiano, sino que el sufrimiento, por el misterio de la libertad y del pecado, es parte integrante del ser humano. Y entonces Cristo utiliza precisamente esa fragilidad, el sufrimiento, y la mayor de todas las fragilidades, la muerte, para redimirnos. Entonces va preparando pedagógicamente a los apóstoles. Cuando Pedro es capaz de decir que él es el Mesías, Jesús anuncia su pasión. El Hijo del Hombre debe ser entregado a los sumos sacerdotes porque precisamente iba a Jerusalén. Y a Pedro le gusta que Jesús sea el Mesías, pero no le gusta que Jesús sea un Mesías perdedor, por decirlo de alguna manera. Entonces dice, no, a ti no te pasará. Y Jesús, ayer terminaba la perícopa que tocaba, con apártate de mí, Satanás, porque eso no es como piensa mi Padre, sino como piensa el mundo. Y hoy tenemos este Evangelio donde Jesús quiere extender la catequesis de la cruz. Por eso, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. El hecho de que nosotros convivamos con el sufrimiento tiene, por lo pronto, que tener un sentido, como decíamos varias veces, ¿no es cierto?, hablando de este tema. Si yo explico mi vida desde la luz de Dios y del misterio de Dios, las cosas, inclusive las que nos hacen sufrir, tienen sentido, si no, es una amargura sola. Y nosotros sabemos que en la perspectiva de Dios, los ejercicios de la libertad tienen consecuencias. Y después que el Evangelio no nos miente y nos muestra desde el minuto cero de la venida de Jesús al mundo la lucha contra el mal, no solamente contra el demonio como un ángel caído, una criatura muy importante pero caída, sino la lucha en definitiva que sucede en el corazón de cada uno de nosotros cuando tenemos que elegir el bien o el mal. Que a veces no lo hacemos el mal, muchas veces el mal que se hace no es un mal consciente, buscado, sino que hemos perdido esa perspectiva y esa ubicación en el proyecto de Dios, y al usar mal la libertad, voy a usar una palabra que por lo menos usaban en mi casa, un poco antigua, como soy yo, un poco antiguo. Si nosotros no nos ponemos en donde tenemos que estar en el proyecto de Dios, descuajeringamos todo. Descuajeringar, ese verbo por lo menos que yo sentía más cuando era chico. Cambiamos todo de sitio, hacemos todo una cosa, una mezcla, y el Señor entonces nos invita precisamente a tomar la vida como es. La vida tiene muchas alegrías, la gente habitualmente no quiere morir, eso está muy bien, pero también la vida tiene renuncias, y si nosotros no metemos las renuncias en donde tienen que ir, estamos en un problema. Y Jesús después misteriosamente habla del reino, tal vez porque, aunque no lo leemos, porque ya lo celebramos ayer, después del episodio de hoy viene la transfiguración, precisamente el Evangelio que leímos ayer, pero Jesús habla precisamente de las obras del Padre y habla de Jesús cuando viene en el reino. Esa transfiguración es un adelanto para que los apóstoles no se asusten de la cruz, de la muerte, y sepan que siempre la palabra última y definitiva, si nosotros permanecemos fieles, es el triunfo y la victoria de Dios. Y digamos dos palabritas más, una referida a la primera lectura del profeta Nahum, un profeta bastante desconocido del siglo VII, poco dura la palabra porque describe la caída de Nínive. Nínive era tenida por una ciudad muy importante, los asirios, y una ciudad bastante sanguinaria que varias veces había sido el problema del pueblo de Dios, sobre todo el reino del norte cae por Nínive. Y entonces, de alguna manera, el profeta Nahum hace el recuento del desastre que vivió esa ciudad que parecía que podía todo, que podía llevarse por delante lo que fuera. Y esto también es una linda lección de la historia, que no hay poder humano
que dure para siempre, que no hay circunstancia histórica que se declare invicta. Ya Jesús lo dijo, el que a hierro mata, a hierro muere. Y así como cae Nínive, que era temida, y después el profeta se alegra un poco, porque también los profetas ven las cosas humanas, ¿no? Ponen un poco la esperanza en Babilonia, y Babilonia lleva al destierro al pueblo del sur. En fin, no tenemos que poner el corazón, las fuerzas, y el lugar de Dios no lo puede ocupar algo humano, por más poderoso y por más atractivo que parezca. Siempre el lugar de Dios es de Dios, y nosotros como fieles equivocamos el camino si nos vamos por otro lado. Y por último, pensar hoy en San Cayetano con estas 3 consignas tan argentinas nuestras, porque San Cayetano es de Vicenza, de Italia, ¿no? Un teatino que tenía una devoción extraordinaria por el niño Jesús, un amor a la Eucaristía y una compasión extraordinaria para con los pobres, los necesitados, y sobre todo en el ejercicio de la catequesis. Y este santo en Argentina viene a ser el patrono de 3 cosas fundamentales: paz, pan y trabajo, las 3 cosas que nosotros necesitamos también en estos momentos difíciles, con la COVID y con todos los problemas que podemos tener. Encomendamos especialmente a los devotos de San Cayetano, nos encomendamos todos y le pedimos a este santo que interceda por Dios para nuestra Argentina, para que bendiga nuestra sociedad, la haga más solidaria y nos ayude a todos a trabajar mejor por el bien común. Que así sea.